parte de lo que, pues, se está diciendo es justamente, pues, este señalamiento de quien fuera funcionario, en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, estar, pues, relacionado con la delincuencia organizada. No es un señalamiento, eh, ligero, ¿no? Y además, me parece que también se mezcla con eh, parte de la violencia que se está viendo hoy en Tabasco y también los otros señalamientos que se han hecho a otros funcionarios públicos, a gobernadores en otros estados, que además pues no pasan de ahí. Nos acompaña Ricardo Ravelo en la línea. Gracias por acompañarnos, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pamela. Es un gusto saludarte y saludo también a la audiencia. ¿Cómo ves esto? Pues no es un señalamiento nuevo, es decir, ya tiene algunos años que surgió este escándalo cuando señalaron a Hernán Bermúdez, Ujú. Requena, como una pieza importante del crimen organizado. Él fue nombrado por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, hoy líder de Morena en el Senado, como secretario de Seguridad Pública en Tabasco, y poco después de su nombramiento, pues salió a la palestra como un personaje que tenía o tiene todavía vínculos con el crimen organizado. Hay que recordar un antecedente. Esto lo detonó el, el, los informes, fue detonado por los informes eh, que supuestamente se hackearon a la Secretaría de la Defensa Nacional, conocidos como los Guacamaya Leaks. Ujú. Allí, en ese cúmulo de documentos, pues aparecía el nombre de Hernán Bermúdez como una pieza del crimen organizado. Lo relacionaron con un grupo, un brazo del cártel de Jalisco Nueva Generación, conocido como La Barredora, que no es otra cosa más que una célula, o dicen que un cártel. Bueno, yo creo que no tiene dimensión ese cártel, pero puede ser una organización de mediano nivel, integrada en su mayoría por policías, informantes, o antes los que se llamaban madrinas, y gente de algunos militares que estaban ligados al cártel de Jalisco y que controlaban territorios, cobraban piso, secuestraban, asesinaban, etcétera, etcétera. Y esto, la cabeza visible, digamos, de esta organización, pues según estos informes, era Hernán Bermúdez. Ahora, ¿cómo se explica que después de que se dieran a conocer estos informes, siguieran el cargo? Bueno, lo que hay que señalar es que esto no se explica de otra manera más que lo que priva o prima es un pacto de impunidad. Es decir, Adán Augusto lo protegió. Yo creo que Adán Augusto no ignoraba que el personaje que iba a nombrar y que finalmente terminó nombrando secretario de Seguridad de su gobierno, pues tuviera vínculos con el crimen organizado. Ujú. Es decir, si el brazo más importante de la seguridad en una entidad es miembro de la delincuencia, pues quiere decir que el gobernador también. Es decir, esto no es posible que ocurra sin el conocimiento del gobernador, porque cuando van a nombrar a los secretarios de seguridad, lo primero que hacen es analizar sus perfiles, y obviamente se apoyan en informes de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, incluso yendo más allá. Hay mandatarios que han revisado los antecedentes de funcionarios importantes hasta en Estados Unidos para ver si no hay expedientes abiertos, investigaciones en curso. Es decir, tratan de asegurar de que estos personajes que van a tener en sus manos la tarea más difícil hoy, que es la seguridad, pues tengan un historial limpio. Eh, ¿Relacionas, sin duda la violencia en Tabasco con todo esto, Mm, por o no? supuesto, es Okey. decir, ¿qué trae como consecuencia la violencia?
pues la impunidad, es decir, si las cabezas están ligadas al crimen organizado, pues lo que hay es impunidad para delinquir. Y cuando hay impunidad por parte de la autoridad, lo que se genera un fenómeno que se llama el Estado ausente, que puede ser también el Estado cómplice, pues se generan los asideros para que la delincuencia organizada florezca. Y esto no nos permite más que considerar que en esa etapa de Adán Augusto como gobernador y de Hernán Bermúdez como jefe de seguridad ligado al crimen organizado, pues bueno, lo que había en Tabasco era una empresa criminal. Claro. Como ocurrió también en Jalisco y en Sinaloa. Y como sabremos que ocurrirá, no habrá explicaciones, porque pues siguen ahí en posiciones de poder quienes protegen a estas otras personas. Sí, incluso algo reciente, en noviembre del año pasado, el gobernador de Tabasco, el señor May, Uh-huh. acusó precisamente a Bermúdez de ser uno de los causantes de la violencia, del incremento de la violencia en Tabasco, precisamente por lo que dejó de hacer como funcionario, y esto elevó a más del 300% la violencia en Tabasco. Es decir, Tabasco, pues, en otros tiempos presumía de ser una entidad pues más o menos tranquila, gobernable, pero bueno, tras la llegada de Adán Augusto, pues empezaron a descomponer las cosas. Uno pensaría que siendo la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, habría tenido especial atención en materia de seguridad en los últimos años, que las cosas tendrían que haber estado más tranquilas. Pues sí, eso se esperaba, pero bueno, Tabasco pues arde como ardió en su momento Guanajuato y todavía, o Morelos o Sinaloa ahora, ¿no? Es decir, pues no hay que olvidar que más allá de que estuviera o no preocupado por la situación de Tabasco, el expresidente López Obrador, pues no hay que dejar de mencionar que Adán Augusto es su amigo, claro, su hermano, desde hace muchos años, y obviamente le toleró muchas cosas, ¿no? Porque, y bueno, hasta hoy sigue siendo una pieza clave del expresidente porque es su operador en la Cámara de Senadores. Pues Ricardo, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar.